Buenas noches, hermanos. Esta es la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristo de Jerusalén, ubicada en la calle 27 WK13. Hoy estamos transmitiendo la clase que correspondía al domingo pasado. Según les expliqué el domingo, ¿verdad? Estábamos corriendo con una clase atrasada y hoy vamos a estar dando la clase que correspondía al domingo 23 de junio. Esta es la lección 17. Como les dije, esta es la Iglesia Cristo de Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27 WK13. Son nuestros pastores, los pastores Jorge Ortiz y la pastora Wanda Meléndez. Estamos aquí también para servirles, ¿verdad? Y para estar en este discipulado que es tan importante. Nuestros pastores están aquí dispuestos a recibirles si usted no tiene una iglesia donde congregarse. Y bueno, estamos aquí para darle mucho cariño y del mismo cariño que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Hay varias cositas que están pasando en nuestra iglesia, cosas bien importantes, ¿verdad? Hoy comienza ahora a las 7 de la noche. Va a comenzar un evento muy importante de 24 horas de adoración. Vamos a estar aquí, se titula Un Corazón Ardiente. Vamos a estar 24 horas adorando y bueno, vamos a estar aquí, va a haber personas en la iglesia, así que usted no tiene que venir las 24 horas. Si usted desea en algún momento, desde hoy a las 7 de la noche hasta mañana a las 7 de la noche, pasar por aquí por el templo, puede pasar, aquí va a estar la hermana y pastora Lorena, va a estar aquí dirigiendo estos trabajos, ¿verdad? De estas 24 horas. Es un proyecto hermoso dedicarnos a adorar. Es una vigilia de adoración en su totalidad. Así que están todos invitados en cualquier momento. Si en algún momento el Espíritu Santo lo redarguye y le da, ¿verdad?, ese deseo de usted pasar por aquí, estar con nosotros, con mucho gusto puede venir en cualquier momento. No tiene que llamar, no tiene que registrarse, simplemente viene y las puertas estarán abiertas para usted. Vamos a estar trabajando con la lección 17, titulada Enseñanza sobre el liderazgo de la iglesia. Hemos hablado sobre los ministerios, sobre las relaciones interpersonales entre los miembros entre los creyentes, y cómo nos debemos dirigir y cómo el mundo nos debe estar viendo, cómo nos debemos estar proyectando. Todo trabajo se lo dedicamos primero que todo al Señor, ¿verdad? Así que voy a hacer una corta oración. Padre, te presento este trabajo del día de hoy, mi Dios, que estas palabras lleguen a donde tú desees, que lo escuchen y lo vean este video, cuanta persona usted necesite que lo vean, que llegue a donde tenga que llegar y que lo oiga y lo vea quien lo tiene que ver. También te presento, mi Dios, los trabajos de estas 24 horas. 24 horas de adoración, 24 horas que se te estarán dedicando, mi Dios. Padre, que todo salga bien, que se acerquen aquí las personas que se tengan que acercar para mi Dios exaltarte, para mi Dios adorarte, para reconocerte, Padre. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como les dije, esta lección se titula Enseñanza sobre el liderazgo de la iglesia. A lo mejor usted pensará, pero yo no soy líder de la iglesia. Todos tenemos un ministerio, todos tenemos asignado un don. ¿Cuál? Si usted no sabe cuál es su ministerio, en qué es que el Señor lo va a utilizar a usted, ore, porque yo le aseguro que el Señor tiene un plan con usted. Así que por eso es importante esta lección. Esta lección es sumamente importante. Vuelvo y le digo, no piense que como trata de la enseñanza sobre el liderazgo de la iglesia, que usted no está incluido. Estamos incluidos todos. Los textos de estudio van a estar de 1 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 13. 1 de Timoteo capítulo 5, versículos del 17 al 20. Y Tito capítulo 1, versículos
versículos del 5 al 9. La verdad central de esta lección lee como sigue. Líderes cristianos calificados aseguran el buen cuidado de la casa de Dios. El versículo clave, primera de Tito, capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhelare obispado, buena obra desea. Como introducción, el liderazgo es un tema importante, tanto en la vida, en lo que está relacionado con Dios, en las esferas sagradas, como en las seculares. Abundan los libros, los blogs, los podcasts sobre este tema. Hoy veremos el tipo de cualidades que debe exhibir un líder de la iglesia. Principalmente estas incluyen el carácter del líder, especialmente el carácter. ¿Por qué? Porque en el carácter dejamos ver cuán relacionados nosotros estamos con Dios y cuánto estamos viviendo dentro de la voluntad del Señor, y cómo ha sido nuestra relación con Dios, cómo Él ha trabajado, cómo hemos dejado que Él trabaje sobre nuestro carácter. Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso y a Tito en Creta, con una misión de continuar la labor que se había continuado, de erradicar las enseñanzas falsas. La clave de esa misión era el nombramiento y la formación de nuevos líderes que ayudaran a las iglesias a permanecer fieles. Líderes desarrollando líderes. Requisitos para los pastores: vivir vidas ejemplares. No voy a estar leyendo, no vamos a leer todos los versículos, pero voy a hacer referencia a ellos, y entonces usted, ¿verdad? Luego yo se los voy a desglosar en la misma clase, en la página, para que usted los pueda buscar. Aquí vamos a estar haciendo referencia en vivir vidas ejemplares a 1 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 3. Quienes tienen la responsabilidad de dirigir la iglesia de Dios deben vivir vidas ejemplares. Ninguno será perfecto y sin pecado, pero pueden ser un ejemplo para que todas las verdades, pueden ser un ejemplo para todos de cómo las verdades del Evangelio y la presencia del Espíritu Santo en su corazón producen el tipo de vida agradable a Dios. Hay que brillar, esa luz de Dios tiene que brillar en nosotros, y como le he explicado en otras ocasiones, que lo que salga de nosotros sea el reflejo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que esa luz que nosotros recibimos de Dios, que sea lo que nosotros, lo que sale de nosotros, porque si no, ¿qué ejemplo vamos a estar dando? Analicemos. La palabra griega traducida como obispo hace referencia al líder de la iglesia. Describe a alguien con responsabilidades de cuidar y supervisar a los demás. Debemos ver esta cita bíblica dentro del contexto del tiempo, en el primer siglo, y se puede notar dos suposiciones del individuo, que tiene que ser casado y tiene que ser un varón. Las mujeres, por lo general, en esos tiempos carecían de oportunidades educativas y sociales, a diferencia de los hombres. O sea, que eso era en ese tiempo. En la actualidad, nuestro concilio Asamblea de Dios ha ordenado a mujeres y a hombres solteros y casados al ministerio pastoral. Ya en estos tiempos, ¿verdad? Esto era allá, en el pasado. Ya en la actualidad, tanto nuestro concilio como otros han ordenado tanto a mujeres como a hombres, y se les da igual oportunidad dentro de las iglesias. Aunque comúnmente se podrían suponer las características del matrimonio, la fidelidad conyugal
no era una expectativa para los hombres en esa cultura. Pablo, sin embargo, requirió que el líder de la iglesia fuera un marido de una sola mujer. Pablo abordó mucho y trabajó mucho con los hombres que él estaba desarrollando y les hablaba mucho del autocontrol y que la vida debería ser con unas características agradables. Naturalmente que tenían que tener buena reputación. Los líderes de la iglesia no deben ser dados al vino, no deben ser violentos, sino amables. Finalmente, no deben ser discutidores ni amantes del dinero. Que como vemos, las características que Pablo buscaba, ¿verdad? Y decía que los hombres que iban a estar, los líderes que iban a estar dirigiendo la iglesia, esas cualidades que debían tener. Ser digno de respeto. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos del 4 al 7. Los pastores y otros líderes de la iglesia deben ser del tipo de personas que son respetadas en su hogar, en la iglesia y en la comunidad. En su hogar. Es bien importante que todos los líderes, tanto los que ya están en el liderato como los que nos estamos preparando, ¿verdad? Que el Señor nos está procesando. Debemos ser personas de respeto primero en nuestro hogar, en la iglesia y en la comunidad. O sea, de nada vale que usted sea una persona de respeto, un líder de respeto en la iglesia y que en su casa las cosas no estén en orden. Que usted no respete a los miembros de su familia y de igual manera que usted salga a la comunidad, en la comunidad en la que vivimos, y que usted sea una persona que le esté faltando el respeto a los demás, que lo que salga de usted no sea reflejo de lo que Dios le ha dado a usted. Entonces eso es, como dirían pueblerinamente, coloquialmente, predicar la moral en ropa interior. Su humildad y madurez y sabiduría en las cosas de Dios, forjadas a través del tiempo en el Señor, les traerá honra a la iglesia y a Dios. Se está hablando de que debe ser una persona de respeto. Ya habíamos hablado de que debe ser marido de una sola mujer, una persona de respeto tanto en su hogar, en la iglesia y en la comunidad. Y también nos está diciendo que debe ser una persona humilde, madura y con sabiduría en las cosas de Dios. O sea, el líder, para lograr su objetivo y para lograr ese respeto y para tener esa humildad, esa madurez y esa sabiduría, tiene que relacionarse con Dios. Tiene que buscar las maneras, tiene que desarrollar ese vínculo con el Señor para que cada día madure más, para que espiritualmente crezca más. La fidelidad en las áreas más pequeñas permite que al mayordomo se le dé una mayor responsabilidad. Eso es un compromiso. Mientras más usted madure, mientras más usted se relaciona con Dios, mayor va a ser la responsabilidad que Dios va a recargar sobre usted. La cabeza de familia cristiana debe modelar por su esposa el amor abnegado de Cristo por la iglesia. Eso lo podemos ver en Efesios capítulo 5, versículo 25. Advertencia para los líderes pastorales. Comprensión y corrección. Podemos hacer referencia, lo van a buscar luego en Primera de Timoteo capítulo 5. Por ahí se va a estar hablando sobre compensación y corrección. Esto es un punto del que se ha debatido mucho. Pablo defendió de manera constante el principio de que la iglesia debe mantener a sus ministros. Basada en el Antiguo Testamento, esta enseñanza fue articulada por Jesús, quien les dijo a sus discípulos que recibieran la hospitalidad
porque el obrero es digno de su salario. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 10, versículo 7. También es fundamental que los ministros rindan cuentas y sean corregidos si se desvían. Pablo estableció pautas para tales casos. Bien importante que yo digo que es debatible porque muchas personas han puesto en tela de juicio o han dudado de que si los pastores deben, eso ha sido un asunto debatible, que si los pastores deben cobrar, no deben cobrar, se deben lucrar, no se deben lucrar. Pues realmente la palabra, ¿verdad? Dice, el obrero es digno de su salario. Ahora, sí hay una responsabilidad, hay compensación, pero también hay corrección en el caso de que ese líder, de que ese pastor, de que ese obispo se desvíe, que sus finanzas sean mal utilizadas, tanto las de él como las de la iglesia. Doble honor, traducido literalmente del griego original, es interpretado muy correctamente como remuneración y respeto. Los ministros que hacen bien su trabajo deben ser respetados y remunerados por la congregación. Pablo fundamentó este principio con el pasaje del Antiguo Testamento, Deuteronomio 25:4, y una cita directa de Jesús, Lucas capítulo 10, versículo 7. Debemos apoyar a nuestros pastores hoy en su servicio vital. Requisitos adicionales. Aquí voy a estar leyendo Tito 1. Permítanme un segundito. Tito 1. Vamos a estar buscando Tito 1, versículos de 5 a 9. A ver si el internet no me falla. Tito 1. Vuelve el internet a aguantarse. Vamos a ver si baja. Bueno, no quiere funcionar. Requisitos adicionales. Pablo describió las cualidades de los ancianos. Las cualidades de los ancianos, tanto a Timoteo, que estaba trabajando en la comunidad cristiana establecida en Éfeso, como a Tito, que estaba trabajando entre los nuevos conversos en la isla de Creta. Ok, llegó Tito 1, del 5 al 9. Vamos a estarlo leyendo. Y lee así, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Requisitos de ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Qué poderosa es la palabra. Como ahí lo dice todo, o sea, da las características específicas de lo que se espera
Mientras que Timoteo estaba trabajando con un grupo existente de ancianos, a Tito se le encargó el nombramiento inicial de los líderes. Tito estaba completando el trabajo que había comenzado junto a Pablo en la isla de Creta. Después de dejarlo allí, Pablo le escribió para alentarlo, brindarle orientación y proporcionarle claramente las cualidades para las personas designadas. Una vida irreprensible. La descripción general se completa con los siguientes requisitos: fidelidad conyugal, buen administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Estas son idénticas o sinónimos de las prohibiciones del pasaje anterior. El versículo 8 enumera 6 cosas, de nuevo, en gran parte idénticas a las que leí en Primera de Tito. Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Finalmente, el líder de la iglesia debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Eso lo leímos en el versículo 9. Una firme convicción y fe interna en el mensaje del Evangelio capacita al ministro para cumplir con las importantes responsabilidades, exhortar, alentar y defender la verdad. Eso es a lo que en resumidas cuentas hay que exhortar, alentar y defender la verdad. Exhortaciones para los diáconos. Los hombres, aquí va a ser una diferencia que realmente no hace diferencia, pero lo vamos a estar viendo, entre hombres y mujeres. Permítame un segundo. Continúa. Sí, estoy viendo que me han dicho comentarios. Los hombres. Pablo también describe los requisitos para los diáconos. Eso lo podemos ver en Primera de Timoteo en el capítulo 3 y en el capítulo 3, versículos desde el 8 hasta el 13. Él describe los requisitos para los diáconos, aunque no describe las tareas específicas para ellos, como función ministerial. La palabra griega diáconos, de la cual derivamos nuestra palabra diácono, diáconos con K, es la palabra griega, y nosotros la escribimos con C. Describe a alguien que hace algo a instancia de un superior, como un asistente de alguien, y se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento para referirse al servicio, al ministerio. Se traduce como un servidor. Pablo la usó para describirse a sí mismo y a sus asociados en el ministerio. ¿Quiénes eran los asociados de él? Pues los que él estaba preparando para que continuaran llevando la palabra del Señor, los líderes que se estaban desarrollando. En este contexto, Pablo describe a los obispos o ministros supervisores. Los diáconos parecen ser como la ayuda de estos ministros. Esto es importante porque entonces ahora cuando vamos a hablar de las mujeres, ahí está la discrepancia, porque en aquel entonces hablábamos de que a las mujeres no se les daba participación. Ahora vamos a hablar de las mujeres. En Primera de Timoteo, lo pueden buscar en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 11. Permítanme un segundito. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Hemos aislado Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 11 porque nos da la oportunidad de considerar un importante asunto de interpretación. Como leemos
como habíamos dicho, ¿verdad? Lo del asunto de que a las mujeres no se le daba la oportunidad, no se le daban cargos ministeriales ni responsabilidades ministeriales, pero Pablo hace aquí una referencia. Sus esposas tienen una traducción alternativa como mujeres. Veremos más de cerca este versículo y lo que sugiere. Es bien importante cómo se va a ver el rol de la mujer en el ministerio, ¿verdad? Cómo cambia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Asimismo, una buena traducción del comienzo de este versículo en griego. Pablo usó varias veces esta frase para introducir una categoría paralela que iba a ir como disimuladamente por ahí al ladito. El griego no tiene un sustantivo femenino para diaconisa que corresponde al masculino diáconos del versículo 8. Si lo tuviera, eso sería lo que podríamos esperar después de así mismo. Eso sería la palabra que iría. En cambio, Pablo usa la palabra ginaikes. En griego, las palabras hombre y mujer son la misma palabra que marido y esposa. Cuando se usan estas palabras, siempre es el contexto el que determina si el autor se refiere a un hombre adulto o esposa, o a una mujer adulta o esposa. Posiblemente Pablo no estaba refiriéndose a sus esposas de los diáconos, refiriéndose, ¿verdad?, a las esposas de los diáconos varones, sino a mujeres que como contraparte en los deberes del ministerio tenían ciertos estándares que se debían cumplir. Si es así, las mujeres diáconos debían ser respetadas. La misma palabra griega en su forma femenina, primera en la lista del versículo 8, para los diáconos varones. La redacción no calumniadora sobria es paralela a sin doblez, no dados a mucho vino, en el versículo 8. Aunque la palabra sobria en el versículo 11 puede describir un control más generalizado que se sugiere, ¿verdad? Finalmente, las mujeres en el ministerio debían ser fieles en todo. Referencia que quizá incita a Pablo a retomar sus requisitos para los diáconos varones, específicamente ser fieles a una sola esposa. La intención de Dios es que su iglesia sea pastoreada por personas íntegras. Los pastores deben ser respetados, compensados por su trabajo. Un líder que falla debe someterse a un proceso disciplinado, apropiado, encaminado a la redención. Dios dotará a las personas para hacer su misión y sus vidas darán testimonio a los que están fuera de la iglesia. De nada sirve, como le digo, que usted le sirve al Señor, su casa no está en orden, o cuando sale a la comunidad, entonces usted aquí es una persona respetable, pero entonces cuando sale está dirigiéndose de manera hostil hacia los vecinos, va en la calle y le hacen un corte de pastelillo y se acuerda de toda su generación, de la venidera. Pues ministerio en acción. ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos? ¿Cómo apliquemos esto a nuestras vidas? Brinde apoyo a los líderes de su iglesia. Número 1, apoyo a los líderes de la iglesia. Número 2, analice con su familia cómo pueden mostrar juntos el carácter de Dios más fielmente. Y número 3, evalúe honestamente su forma de hablar, su temperamento,
su finanza, el consumo de alcohol, su autocontrol. Evalúese y verifique si usted está bien, si usted está cumpliendo. Si usted está cumpliendo con usted mismo, con su familia, con Dios. Así que esto es, todo el tiempo es autoanálisis. Debemos siempre pensar que tanto los creyentes y los convertidos de hace un montón de años, nuestros ancianos, como nosotros recién convertidos, estamos en un proceso constante de formación, donde el Señor nos está preparando para que salgamos a la calle y seamos luz para los demás. Así que les dejo esto para que lo sigan analizando. Recuerden que vamos a estar aquí 24 horas desde hoy a las 7 de la noche. Comenzamos hace 5 minutos en 24 horas de adoración con el título Un corazón ardiente. Así que vamos a estar aquí. No tiene que venir 24 horas, no tiene que venir 1 hora, no tiene que venir 5 horas. Si el Espíritu Santo lo mueve y lo inquieta, pase 5 minutitos, se sienta, ora, adora, escucha una adoración y se va tranquilo. Si quiere quedarse con nosotros, pues se queda con nosotros, bienvenido sea. Así que Dios los bendiga, que pasen bonita noche.